caminar justamente a través de los exámenes. Para los que no saben, yo tomo exámenes de lo que yo enseño. Nunca van a ver una pregunta rebuscada en algún libro sobre algo que no he explicado yo en clases. Mi intención es transmitir conocimiento, no reventarlos a ustedes. A mí me han contratado para eso, para transmitirles conocimiento. El hecho de que ustedes tengan 100 de nota o tengan 5 de nota depende exclusivamente de ustedes, no del docente. Yo sé que muchos dicen, el docente me tiene bronca y me ha calcado, el docente me tiene bronca y me ha tirado, etcétera, etcétera. Miles de asignaciones, pero siempre es el docente maldito. Y no hacen el pésame de conciencia de decir, yo me he aplazado porque no he estudiado. En función de esta introducción, yo lo que quiero hacer en esta clase no es avanzar materia y punto, olvidarme, no. Yo estoy hablando como amigo a ustedes. Es más, si alguien tiene algún problema de ingeniería y quiere charlar conmigo, mis puertas siempre están abiertas. Ya les digo que lo que yo quiero es transmitirles el conocimiento que yo he adquirido en todo este largo transcurso de lo que significa la vida profesional. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar con la materia? Vamos a hacer todo el desarrollo, les digo todo, a través primero por la tesis por la inscripción. Esta tesis por la inscripción la hicieron 2 alumnos que ahora ya son ingenieros y que significa directamente plasmar en un documento todo lo que es el avance que hace el docente en clases y además los ejercicios que se deben hacer y las complementaciones que se deben hacer. Existe el texto alumno y el texto docente. Lo que a ustedes les interesa es el texto alumno. Texto docente, si quieren, si necesitaran, simplemente para tener una guía de cómo seguir una secuencia lógica en base a ese documento. ¿Qué es lo que ustedes van a ver si es que consiguen esta tesis? Esta tesis por la inscripción, yo tengo entendido de que la han robado de la biblioteca, la han robado del departamento civil. Sin embargo, queda una impresión de esto en la fotocopiadora de civil, que está debajo de las gradas del Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil. Allá existe un documento que yo lo he conocido, no es la tesis propiamente dicha, pero está todo lo que se ha escrito allá. Existen errores. Entonces, si en el avance de la materia yo encuentro, o ustedes encuentran una discrepancia con lo que estoy diciendo, con lo que dice el texto, dígamelo. Eso se llama fe de ratas, porque vamos a ir corrigiendo algunas cosas que el que ha hecho ese documento no ha sido mis tesistas, no han sido. El que ha hecho ese documento ha sido algún alumno que quería pasarse el trabajo de transcribir esto y después ponerlo en la fotocopiadora para su propia utilidad. Yo tengo la grabación esta en un CD, pero yo no puedo sacar fotocopias de esta grabación, ni puedo hacer un texto tampoco, porque cualquier tesis que exista, desde el momento que se la defiende, pasa a propiedad de la universidad. Y el tutor, que es en este caso el que está siguiendo la modernización de la enseñanza y aprendizaje, solamente tiene un documento de constancia de que ha sido tutor y ahí está el trabajo, pero no puede utilizarlo en su propio beneficio. Por eso muchas veces me han dicho, prestemos su CD, lo vamos a imprimir y vamos a sacar como un texto. No, porque si la universidad se entera, directamente el único responsable soy yo. Entonces, lamentablemente me siento atado de manos para poder darles yo el texto oficial. Pero yo les digo, esta tesis de prescripción que hay está bastante bien hecha. Tiene errores, pero se puede corregir. Si ustedes optan por esta opción de utilizar la bibliografía como base esto, van a ver el seguimiento que ustedes vayan haciendo, es exactamente lo que yo voy avanzando. Obviamente que hay muchas mejoras y hay algunas modificaciones. Y esto, pues obvio, el avance de la tecnología está avanzando a grandes pasos. Y yo no puedo quedarme como que
con lo que aprendí cuando salí de la universidad o lo que hicimos cuando estábamos haciendo esta tesis. Obviamente que hay muchas mejoras, muchas, que se las vamos a ir explicando en el avance de la materia. La idea de esto es tener una actualización al día de todas las nuevas técnicas que se utilizan para construir edificios, para estar del lado de la supervisión, para estar del lado de la construcción, de cualquiera de ellas. Eso vamos a llevarlo más adelante, los dos campos grandes que existen en la ingeniería. Inge, una consultita. Me guste. Adelante. Hay una página de la universidad que es la donde publican todas las adscripciones, Sí. en la cual está publicado la tesis por adscripción de la materia. Estaba revisando y Sí. es público a todos. Bájenla entonces. Una maravilla para ustedes. Bájenla. Mientras yo no haga eso, todo está permitido. Y si es pública, mejor. Ustedes no están infringiendo ninguna norma. ¿Es verdad? Entonces, si han encontrado esa página de la universidad donde existe la adscripción de la modernización, enseñanza y aprendizaje de la asignatura de construcción de edificios, adelante, bájenla. Van a ver que lo que yo les voy enseñando justamente va a ir correspondiendo hasta por capítulos la secuencia lógica de enseñanza. Y cuando alguna vez, más bien, hágame el favor, si alguna vez encuentra un error, dígame, pero en la tesis dice esto. Y vamos a analizarla y vamos a ver cuál ha visto equivocada. ¿Es la tesis o este documento que ha hecho? Sí, es la tesis, pero es exactamente la que hicieron dos alumnos. Gracias por la aclaración, que les sirve también para todos. Yo les recomiendo que bajen esta tesis por inscripción, porque ahí van a estar hasta las preguntas de examen, si quieren así decirlo. No están tácitamente escritas, pero en base a lo que yo les he dicho, que yo pregunto solamente lo que yo enseño, las preguntas tienen que estar ahí. No las voy a rebuscar en otro libro. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Antes de seguir un poco adelante, es importante que charlemos algunas cosas que yo las he ido detectando, no porque sea investigador privado, sino porque los mismos alumnos, ex-alumnos en este caso, me iban charlando y me iban contando. Entonces, la incógnita que siempre he tenido en mi mente es, ¿por qué cuando yo avanzo materia y les digo alguna duda, alguna inquietud, nadie pregunta? Sobre todo en clases presenciales pasaba esto. Nadie pregunta. Entonces, habían dos posibilidades. O soy tan excelente docente que en una simple explicación les hago entender la ingeniería, o la otra es de que no han entendido nada. Y analizando, no es ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Porque yo no conozco un solo alumno, incluyéndome yo cuando era alumno, que asistía a clases y entendía todo. Imposible. Y la única forma de sacar esas dudas, esas lagunas de la mente, es preguntando, y si puede volver a explicar, no he entendido nada. El docente, en este caso yo, tengo la obligación de volverles a explicar esto. Y si me piden 10 veces que los repita, 10 veces se los voy a repetir. Ya les digo, a mí me han contratado a la universidad para transmitir conocimiento, no para reventar alumnos. Por eso es que me llamaba la atención de que nadie pregunte. Yo avanzo, y siempre para no escuchar, es decir, alguna duda, alguna inquietud, y nadie pregunta nada. Pues charlando con los ex-alumnos, ahora ingenieros ya, uno de ellos me dijo, ¿sabe qué pasa, ingeniero? ¿Por qué no preguntamos? Porque los compañeros se ríen de nuestra pregunta. Yo me acordé cuando yo estudiaba, pasaba exactamente lo mismo. No es una cosa de esta generación, siempre ha sido lo mismo. Siempre hay los que creen que saben todo y que tienen derecho de reírse de la ignorancia de sus compañeros. Siempre. Entonces decidimos cortar por lo sano esto. Entonces yo les dije, en mi clase, yo siempre hablo de mi clase, no sé qué hablan los otros docentes, no me interesa tampoco.
Pues, sí, en mi clase, nadie se va a reír de la pregunta del compañero. Nadie. Porque sobreentiende que todos han venido a estudiar y aprender. Y los que ya saben, entonces, ¿qué hacen en la universidad? Den su examen de suficiencia y saquen su título. No es verdad. Hay muchos caminos para hacer. Pero si han venido a estudiar para ser profesionales, estudien, aprendan y respeten a los compañeros. Entonces, si planteamos esa vez de que el primero que se ría de una pregunta del compañero, yo le iba a sacar a la pizarra y le iba a tomar el examen oral, con validez de examen de mes, del primer parcial, o del segundo parcial, o del examen final. Y ahí me va a demostrar que tiene derecho de reírse de las inquietudes del compañero. Desde ese día empezaron las preguntas y nadie se reía ni nadie sonreía siquiera ante la pregunta del compañero. Porque hay un principio básico. La peor pregunta que uno puede hacer, la más estúpida siquiera, es no hacer la pregunta. Esa es la peor pregunta. Y quedarse con las lagunas, y no solamente en materia, en otras materias también. Y hay lagunas que se quedan de por vida, por no haber preguntado a tiempo. Les vuelvo a repetir, yo les voy a absolver sus dudas las veces que ustedes me exijan. Me digan, no he entendido, no importa quién me la pregunte, no me interesa, igual voy a volver a explicar. Aquí en el sistema que estamos actualmente, el sistema virtual, es más difícil que me dé cuenta si están riendo o no están riendo los compañeros de la pregunta. Pero el hecho de estar de incógnitos aquí, porque ni ustedes me ven ni yo los veo, hace que, aunque se rían, a mí me resbala, porque nadie sabe que estoy haciendo la pregunta. Entonces, por favor, no tengan miedo de preguntar. No tengan miedo. Yo soy amigo de ustedes. Dicen que soy estricto, sí, pero eso no quiere decir que sea malo, ni que les tenga bronca a los alumnos. Simplemente que yo he venido a enseñar y es lo que voy a hacer. Y eso conlleva una serie de situaciones que en mis clases no hay chacotería. Hay chistes, sí, obviamente, pero chacota misma no aguanto yo. Afuera todo lo que quiera. En clases no. En clases se respeta al docente, a sus compañeros, a todos los que están ahí, porque todo el mundo tiene derecho a aprender. Y si hay alguien que está hinchando en la clase, lo que está haciendo es distraer a los compañeros que han ido a aprender y que no los dejan. ¿Está claro? Sí, Inge, ahí quería hacer un pequeño comentario, Claro, digamos. adelante. Yo le agradezco, digamos, por la confianza que nos está dando, ¿no? Porque, digamos, yo le pregunto, Inge, ¿qué es una viga? Y muchas veces muchos docentes se molestan y dicen, ¿cómo no va a ser que es una viga si eso es de segundo semestre? Y ya estamos en noveno. Entonces, yo quisiera, digamos, reafirmar la confianza que usted nos está dando, de poder preguntar sin temor cualquier duda de quien digamos, ¿no? Por más tonta que parezca, ¿no? Qué bien que digas eso, porque ten la confianza que yo nunca te voy a preguntar qué es, cómo no vas a saber. Todos los amigos están viniendo a la universidad a aprender. Unos sabrán más, otros sabrán menos, pero los que tienen una duda y quieren saber, ¿por qué no me va a preguntar? De mí no han de escuchar eso, de decir, ya debería saber. Yo no tengo por qué enseñar, no. Incluso muchas veces también han preguntado de materias de otras materias que no tienen nada que ver. Y hasta eso les he explicado. O sea, de mí no van a escuchar eso, porque ese es el principal que me está haciendo la burla, ¿no? Como estoy pidiendo a usted que no se ríen del compañero, si indirectamente yo también me estoy riendo de mi alumno. No van a escuchar eso. Con toda confianza, pregúnteme lo que quiera. Para eso estoy aquí. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Bien. La base, entonces, de la bibliografía es esta tesis por inscripción. Y el segundo libro que ustedes pueden consultar se llama Análisis de Precio Unitario de Caboco, que es la Cámara Boliviana de la Construcción. Ellos venden un texto con todos los precios unitarios
bueno, con casi todos los precios unitarios de la construcción. Sin embargo, esta tiene sus falencias, Yo no puedo decir es falso este libro, ¿no? Pero tiene falencias de que incluso cuando yo estaba ahí, he ido corrigiéndoles, otros también, para ir mejorando este libro exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existen rendimientos absolutos en ningún libro, no existen. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando de columnas de hormigón armado, por darles un ejemplo, y estoy haciendo su análisis de precio unitario para saber cuánto me cuesta un metro cúbico de columnas de hormigón armado H25, por ejemplo, los rendimientos que yo tome ahí son míos, no son absolutos, no es para todos. Por ejemplo, yo puedo decir, un albañil con su ayudante necesita 15 horas para hacer un metro cúbico de columnas de hormigón armado. Alguien me dirá, está loco. Yo con 11 horas por demás. Y otro me dirá, qué optimista esta señora, porque yo he controlado y por menos de 20 horas no hago un metro cúbico de hormigón armado en columnas. Para que vean que 3 profesionales y hay la divergencia. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Nadie, nadie. Por eso cuando hagamos los precios unitarios, los análisis de precio unitario, yo les voy a dar rendimientos, pero no son absolutos. Están generalmente reflejados a una realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, yo necesito un contratista de hormigón armado, sin especificar qué elemento estructural de hormigón armado. No importa, como ejemplo no interesa. Pero yo saco un aviso en el periódico y digo, necesito contratista para el hormigón armado. Pago 200 bolivianos el cubo. Igualito que Job, con su paciencia, me sentar en la puerta de mi oficina y nadie ha de venir a preguntar de qué se trata. Nadie, ningún contratista. En cambio, si yo saco un anuncio y digo, necesito contratistas de hormigón armado, pago 1.000 bolivianos el cubo, como en las vacunas han estado las filas, hasta el estadio, si quieren. Todos van a querer trabajar conmigo porque el precio que estoy ofreciendo es fuera de lo normal. ¿Y cuál es el precio normal? Es un secreto a gritos entre los constructores, en realidad los constructores. No importa que si son arquitectos, ingenieros, no importa. Porque hay una comunicación de voz, pues. Cuando yo tengo más o menos idea de cuánto están pagando el metro cúbico, pero yo a mi amigo constructor le digo, ¿cuánto estás pagando el metro cúbico? En Colón estoy pagando 450. Otro me dirá, no, yo estoy pagando 400. Otro me dirá, sí, en columnas yo lo pago un poquito más porque es más complicado, pero si hago una losa, obviamente una fundación voy a pagar mucho menos. Ya, pero ¿qué me están diciendo ellos? Que el precio, ese precio secreto, porque no está público en ningún lado, a gritos, se está pagando entre 350 y 450 bolivianos el metro cúbico. De ahí es que sale la variación del precio de una empresa al precio de otra empresa. Porque nadie dice, desde hoy día el metro cúbico de hormigón armado cuesta 410 bolivianos, mano de obra. Nadie. Cada uno saca su propio rendimiento. Por consiguiente, ahí están las variaciones. Y comparando lo que les decía, si yo pago 200, nadie viene. Si pago 1.000, todos los contratistas de Cochabamba se van a venir a mi oficina. Pero encima voy a tener una serie de juicios de todas las empresas por competencia desleal. Porque estoy adulterando el precio normal de los jornales de la mano de obra en este departamento. No de una empresa, de todo el departamento. Porque si yo contrato con ese precio, indirectamente estoy obligando a que se generalice este precio. Para que vean en pequeño lo que les estoy diciendo que se hace realidad. Cuando el cemento quieren hacerlo subir, ¿qué hacen? Lo ocultan. Vamos a hablar de valores, si quieren,
de ejemplo, nada más. Supongamos que la bolsa de cemento hoy en día vale 50 bolivianos. Pero de repente quieren hacer subir. Pues a partir de mañana no encuentro una sola bolsa de cemento en todo el mercado. No encuentro. Entonces, como yo estoy haciendo una obra, voy a sopesar beneficio-costo. Una es paralizar la obra hasta que se regularice el cemento. El segundo es pagar el precio del cemento del mercado negro. ¿Qué es esto? Que a mí los mismos vendedores me dicen, yo no tengo cemento, pero si se va a la Beijing, están vendiendo cemento a 58 bolivianos. Depende de mí. O paralizo la obra o compro cemento a 58 bolivianos. Pero ese cemento o está en obra o no está en obra. No puede estar a medias, no puedo transar con las dificultades. Entonces, como la mayoría de las personas dicen, no me conviene paralizar, uno, porque tengo mi personal que si yo paralizo obras se van a ir, y se van a ir a otras empresas, y cuando los quieras recuperar, ya no están. Ese es uno de los factores más graves que se tiene que analizar en una empresa. El albañil no va a esperar igual que el empresario que solucione el cemento. Si un albañil hoy día deja de trabajar conmigo, él va a ir a buscar otra obra por aquí. Y hay algunos que toman por ese camino de voy a comprar más caro el cemento, pero no voy a pagar esa obra. A ese albañil ya lo he perdido yo, porque nuestra empresa lo va a absorber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente, ante tanta demanda, aparece el precio oficial del cemento y cuesta 58 bolivianos. ¿Ha habido devaluación? No. ¿Ha habido incremento? No. Es simplemente que la nueva producción ante la escasez ahora cuesta más caro. Entonces, a partir de ese día, el cemento cuesta 58 bolivianos. Así es la realidad afuera. Así. ¿Alguna pregunta? Hay otro documento que habla de lo mismo, si quieren. Me voy a saltar esto de aquí. Y hay una revista que venden en la esquina de la plaza, en la esquina de las calles Santibáñez y Nathaniel Aguirre, delante de la farmacia boliviana. Es un kiosco. Y allá van a encontrar una revista que se llama Análisis de Precios Unitarios. No, perdón, Presupuesto y Construcción. Esta es una revista, Guía de Productos y Servicios. En esta revista van a encontrar millones de análisis de precios unitarios. Entonces ya tienen este documento, y pueden compaginar, compararlos y ver cuál está más cerca de la realidad. El más cerca de la realidad es el que ustedes van a sacar, ustedes. Ustedes me dirán, ¿cómo voy a sacar? Bien, yo me adjudico una obra y por darles un ejemplo, vamos a empezar con muros de ladrillo de 6 huecos. Es un ejemplo nada más. ¿Qué rendimiento tendrá el muro de ladrillo de 6 huecos? El libro dice que tarda 1.2 horas por metro cuadrado. El otro libro dice 0.8 horas por metro cuadrado. ¿Cuál de los dos tendrá la razón? La razón la voy a tener yo. ¿Saben cómo? Pero voy a hacer un albañil y a empezar a hacer el muro de esto, cerrarlo este muro. Y él empieza a las 8 de la mañana y trabaja promedio 8 horas. Después les voy a explicar por qué 8 horas. Entonces, mi cábala es de que cuánto ha avanzado este albañil en ese día. Yo lo mido y veo que ha avanzado 9.2 metros cuadrados. Ya tengo un rendimiento, ¿no? Porque todo lo que significa mano de obra se lo cuantifica por hora hombre trabajado. Entonces, si para hacer un metro cuadrado, perdón, para hacer 9.2 metros cuadrados ha tardado 8 horas, ¿cuántos metros cuadrados avanzará en una hora? Porque mi rendimiento es horario, hora hombre trabajado. Yo divido 9.8,
perdón, 8 entre 9.8, y ese es mi rendimiento que hace los metros cuadrados por hora. Ese es mi rendimiento. Si yo saco ese rendimiento, 8 dividido entre 9.2, quiere decir que mi rendimiento es 0.87 metros cuadrados por hora. Y eso multiplico por su jornada. ¿Y cuál es su jornada? Son 160 bolivianos que gana por día, ese es su jornada. Lo divido entre 8, ese es su costo horario. Y ese valor lo multiplico por este 8, 0.86. Y tengo cuánto le tengo que pagar al albañil por cada metro cuadrado. Fíjense que yo he sacado aquí 0.87. Sin embargo, en el ejemplo que les di, uno me sacó que tarda 1.2 horas. Yo les dije que el otro sacó 0.8 horas. Y yo en la realidad he sacado 0.87. ¿Cuál vale? Obviamente que el que yo he sacado, porque estoy verificándolo. Obviamente que para sacar mi rendimiento no voy a agarrar un albañil y con él me voy a eternizar, porque hay diferentes destrezas de los albañiles. Entonces, al otro día yo iré a otro albañil y le voy a hacer lo mismo. Es este muro. Y cuando acabe la jornada, yo voy a medir y voy a sacar otro. De repente me sale 0.94. Dos rendimientos diferentes. ¿Cuál vale? No sé. Entonces mira un tercero, mira un cuarto. Y en función de esa experiencia que estoy adquiriendo, yo voy a sacar mi rendimiento. Generalmente yo saco el promedio. Porque hay albañiles de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, exactamente. ¿Cuáles son los de primera? Los que se han especializado en un solo rubro. Por ejemplo, si ustedes contratan a uno que hace puro hormigón y le dicen, ahora es mi reboque de yeso, les va a decir, no, no es mi negocio este. Contrate a un especialista en yeso. Porque él sabe que en hormigón va a ganar. En otros rubros tendría que experimentar. En cambio, hay otros que son especialistas en yeso y saben cómo hacer para rendir y ganar plata. Eso se llama la especialización por rubros, que se ha dado gracias a la migración que se ha tenido. Algunos se han ido a Argentina, otros han ido a España, etcétera, etcétera. Y allá trabajan por especialidades, cosa que aquí no se hacía eso. Pero ahora sí yo tengo. Hay un tipo que es yesero, nada más que yesero. Y si yo le digo, hazlo con trapizo, me va a decir, no, señor, voy a perder plata. Yo sé hacer yeso, no sé hacer cemento con trapizo. Entonces es más fácil sacar el rendimiento casi real de esa unidad que estoy calculando. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Bien. Entonces aquí tienen dos, el 2 y el 4. Estamos hablando de análisis de precio unitario los dos. Este libro de arquitectura y construcción, que es una editorial, es una enciclopedia de Friedrich Merritt, yo lo encontré en la Jordán, esquina Lanza. Y me llamó la atención el nombre, Enciclopedia, Arquitectura y Construcción. Lo compré para ver de qué trataba. Y debe ser uno de los pocos libros que tienen lo que se llama metodología constructiva. Hay 4 preguntas que uno siempre tiene que hacerse. Eso los dije. Primero, ¿qué es? Segundo, ¿con qué se hace? Tercero, ¿cómo se hace? Y por último, ¿cuánto cuesta? Son las 4 preguntas que cualquier ingeniero que se precie de ser ingeniero tiene que responderlas. Les doy un ejemplo. Si en este momento estuviéramos presencialmente en tu curso, yo diría, saquen una hoja y presupuésteme el ítem botaguas en Sardinel. Yo estoy seguro que la mayoría del curso empezaría a mirarse las caras porque no saben qué es un botaguas en Sardinel. ¿Cómo van a presupuestar algo que no saben qué es? ¿Cómo? Dígame. Primero,
aprenderemos qué es un botagües en sardinero. Y cuando sepamos que es un botagües en sardinero, ok, ahora sí puedo presupuestar, porque yo sé que los botagües en la deben entrar ladrillo, cemento, arena, listo. Con eso va a ser un botagües en sardinero. Ya sé con qué. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso se llama metodología constructiva. Y no existen libros que digan metodología constructiva. ¿Cómo se hace un botagües en sardinero? Les estoy dando un ejemplo que se va a presentar toda la vida en ustedes, siempre. Siempre aparece un ítem que no sabemos de qué está hablando. Otro muy común, para los que recién están aprendiendo, es decir, de este cuarto que estamos aquí, calcúlenme la quincallería. Y otra vez van a empezar a mirarse. ¿Qué es quincallería? ¿Qué es? Entonces alguien dirá, son las chapas, bisagros, picaportes, cremonas que hay en este cuarto. Ah, ya. Entonces empezaré a contar cuántas chapas hay, cuántos bisagros hay, cuántos cremonas hay. Pero para eso tenemos que saber qué es, ¿no es verdad? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es? Y eso responde a lo que es la definición del ítem. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿con qué se hace? En el caso del botagües en sardinero, ya les he dicho, se hace con ladrillo, cemento, arena y agua. Listo, con eso se hace. Entonces las especificaciones técnicas, ¿qué es? ¿Con qué se hace? Responde a la pregunta o a la especificación técnica. Me está diciendo la mezcla para hacer mezclado el botagües en sardinero será de 1 a 5. ¿Qué quiere decir? Que estoy mezclando una parte de cemento con 5 partes de arena. Me está diciendo que el botagües que voy a utilizar, el ladrillo que voy a utilizar, es el ladrillo gambote. Después me van a decir que no puedo utilizar mezcla acuosa, sino tiene que ser mezcla pastosa. Por consiguiente, la relación agua sobre cemento no puede superar a 0,53. Eso se llaman especificaciones técnicas. Nos está diciendo con qué se hace. Eso nos está diciendo. Es la segunda pregunta que nos tenemos que responder. Las especificaciones técnicas. La primera es definición, la segunda es especificaciones técnicas, la tercera es metodología. Ok, aquí están los ladrillos, ahí está la arena, el cemento, el agua. ¿Y cómo construir? ¿Cómo se hace? Si ninguno de los albañiles que está por ahí ha hecho un botagües en sardinero, porque también hay botagües de hormigón armado, se van a mirar las caras porque no saben cómo es. ¿Quién es el que tiene que indicarles? Es el superintendente o residente de obra. Entonces le dirá, colocar el primer ladrillo echado aquí, en un lado de la ventana, colocar el otro al otro lado y estirar un hilo. Y a ese hilo, todos los ladrillos que están un poco inclinados hacia afuera, anda colocándome todos los ladrillos echados de ladrillo gambote, alineando al hilo. Sobre mezcla que está sobre el muro, parapeto que tenemos aquí. Una vez que tengas eso, entonces directamente procede al empotramiento de la ventana. La ventana se empotra encima del botagües. Y después de que has empotrado la ventana, revocado tu botagües considerando un cortagües. Esa es la metodología que nos está diciendo cómo se hace ese ítem. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que les dé otro ejemplo? Perdón, ¿están ahí? Ingeniero, una pregunta. Sí. Dime. Ingeniero, la tercera pregunta, ¿qué dijo que era? Perdón. Metodología constructiva. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se construye ese ítem? ¿Cómo? Yo te digo, te doy ladrillo, te doy cemento, te doy arena y te doy agua y te digo, ya, construímelo un botagües en sardinero. Estoy seguro que no vas a poder hacerlo. Pero en cambio en la metodología te está diciendo cómo hacer y tú lo que tienes que hacer es como receta de cocina. Coloque la harina, coloque el soya, 2x2, qué sé yo. Es como si fuera una receta que le está diciendo cómo tienen que hacerlo. Ese rubro de metodología constructiva
constructiva, es muy difícil encontrarlo. Yo les he dicho que la única parte donde encontró más o menos es en la enciclopedia de Friedrich Merritt, que es Arquitectura y Construcción. Pueden bajarlo de internet porque está allá, pero tampoco van a encontrar metodología de todo. Entonces, cuando yo me hice cargo de la materia, hace muchos años, no había, recién se había creado también la carrera de Ingeniería Civil en Cochabamba. Aquí, no había. Entonces me pidieron que dé 2 materias, y una de estas era esta. Me dijeron, prepara tu plan global, prepara tu contenido, tu plan de clases. Y yo decía, ¿y en qué me baso para hacer esto? ¿En qué? Entonces empecé a agarrar mis cuadernos, de lo que había llevado a la universidad, para que un poquito me oriente por dónde debería empezar. Y ahí es que llegué a esa conclusión de que tenía que responder a 4 preguntas. 4. Y si sabías responder las 4, entonces podrías solucionar cualquier problema de ingeniería en el rubro de la consultoría o en el rubro de la construcción. Como no había esto, no encontraba, entonces decidí hacer una metodología que significa transmisión de experiencia del susodicho que les habla hacia los alumnos. Yo ya había construido bastante, por consiguiente ya había aprendido también, hasta la vida misma me enseñó, y a veces hasta los albañiles me enseñaban sin decírmelo cómo se debía hacer ese trabajo. Obviamente que yo lo iba técnicamente puliendo, pero de este ítem, lo que significa metodología constructiva, es una transmisión de mi experiencia hacia ustedes. Muchos que hoy en día son profesionales, muchos de mis alumnos me agradecen hartísimo que haya dado ese ítem, sobre todo metodología, porque lamentablemente en esta vida tan competitiva, ¿y por qué les digo esto? Porque en Bolivia sobre todo existe demasiada oferta, pero muy poca demanda. Entonces yo les invito a ustedes a que agarren un periódico, el que quieran, y revisen todos los días. Y avísenme cuántas veces se requiere ingeniero civil. ¿Cuántas veces? ¿Una vez al mes? Sí, debe ser. Es que sí que están solicitando un ingeniero. ¿Y cuántos están egresando y titularizándose cada año? ¿Cuántos? Entonces, digamos que son 50. De esos 50, damos un ejemplo, no estoy hablando de San Simón, estoy hablando de todos los ingenieros de toda Bolivia, porque todos necesitan trabajar. De esos 50 que se presentan, uno se va a adjudicar esa pega, uno. Y obviamente no es el que ha sido mediocre en la universidad, se va a adjudicar el más aprovechado. Y son formas fáciles de verificar, muy fáciles. Porque si alguien viene a mi oficina, por ejemplo, y yo no lo conozco, y me dice, quisiera optar por ese cargo que usted está solicitando. ¿Tu nombre? ¿De dónde has egresado? Yo le pido los pormenores, le digo, ok, mañana te aviso. Estoy avisando lo que yo hago y lo que hacen otros empresarios también. Entonces yo leo y digo, este ha salido de Univalle. ¿Ok? Yo lo llamo al docente de Univalle, al que da edificaciones. Y le pregunto, aunque no sea mi amigo, ojo, le digo, discúlpeme, pero habla fulano de tal empresa, y se ha presentado un muchacho, un ingeniero junior, que dice que ha sido su alumno. ¿Me puede dar algún comentario sobre él? A mí me lo hacen cada vez que sale una invitación, así en el periódico. Empiezan a llover las llamadas para preguntarme algunas referencias de ese alumno que ha sido mío, que ha pasado conmigo. Y obviamente yo no voy a aventurarme a decir, sí, contrátalo, es excelente. No, yo nunca pongo las manos al fuego por nadie. Pero yo agarro su historial, porque para empezar tengo las notas desde el primer día que empecé a dar clases. Estoy hablando hace 32 años.
pero de los 32 años tengo todos los años en un folio con las notas. Entonces le digo qué nombre, lo busco, y lo único que le digo, no ha sido muy bueno. O si no le digo, ha sido muy aprovechado. Ese dato que yo estoy dando le sirve al que ha licitado para contratarlo o no contratarlo. No le estoy diciendo que es malo, no le estoy diciendo que es mediocre, le estoy diciendo que no ha sido muy aprovechado. Entonces, entre uno no muy aprovechado y un aprovechado, ¿a cuál contratarían ustedes? Hasta la pregunta es tonta, ¿no es verdad? Y eso pasa todas las veces. ¿Conoces a este? Nadie dice, me lo recomiendas, porque no recomienda a nadie, ¿no? Yo le puedo dar referencias de lo que ha sido como alumno. Y yo no creo en esos que han sido pésimos alumnos y de repente salen lumbreras en la construcción o en la consultoría. No creo, pero puede pasar. De repente, en pregrado ha sido un pésimo, pero en posgrado ha sido un eximio estudiante. Puede ser. Pero en ese caso, el que tiene que ponderar no es el docente de pregrado, sino es el docente de posgrado. Que entre paréntesis os recomiendo a todos ustedes, no se queden con pregrado. No les sirve de nada. Hoy en día, porque existe demasiada competitividad en esta profesión que tenemos. Ahora imagínense esto en los abogados que salen hasta 20 veces más que los ingenieros. Yo no sé dónde van a trabajar, pero es su problema eso. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿por qué existe esa variación entre ese presupuesto y construcción y el otro del Caboco? ¿Por Porque qué? nunca, sí, porque nunca se han sentado juntos, nunca. Yo te digo, mis rendimientos, no me baso mucho en esto. Yo puedo abrir la análisis de precio de Caboco y fijarme en sus rendimientos, no solo de mano de obra, sino también de los materiales. De repente yo para un metro cúbico de hormigón estoy utilizando 350 kilos de cemento para un H25. Pero hay otro que yo veo y dicen 310 kilos. Yo no le puedo decir está mal. Él habrá hecho, pues, con 310 kilos obtenido una resistencia cilíndrica de 250 kilopons por centímetro cuadrado. Pues yo no puedo decir, no, es mentira. No, es su experiencia la que está poniendo ahí. Entonces, entre los que han preparado los análisis precio unitario de Caboco, no son los mismos que han preparado este precio unitario de presupuesto y contracción. Ahora, si me preguntan a mí cuál de los dos tiene la razón, los dos. Los dos. Porque este va a justificar sus rendimientos y este también va a justificar sus rendimientos. Es lo mismo que pasa con las empresas constructoras o las consultoras. Cualquiera. Si yo digo que el metro cúbico de hormigón armado a mí me cuesta 380 bolivianos, la mano de obra estoy hablando, o si quieren el precio final, $380 el metro cúbico, y alguien me saca 360, yo no puedo decir que está mal. Y si alguien me saca 420, tampoco puedo decir que está mal. Esa diferencia de precio unitarios justamente es porque los rendimientos no son absolutos, son relativos. Cada uno pone su rendimiento. Porque si fueran absolutos, entonces habría una lista de decir, metro cúbico de vigas cuesta tanto, metro cúbico de columnas cuesta tanto, y todo el mundo pondría eso. Entonces, ¿para qué es la licitación? Si todos van a tener el mismo precio. Ahí está la libertad de que cada empresa tiene sus precios unitarios en función de sus rendimientos. Ahora, ya que han tocado este tema, hay problemas serios en cuanto a las edificaciones, sobre todo en cuanto a las obras que se llaman Ecocumple. Y no es porque hable mal de las obras, sino porque las grandes agencias internacionales, que son los que financian, exigen esto. La CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, todos, menos los chinos, exigen que se adjudiquen las obras al precio más bajo. Exigen. O sea, te damos el presupuesto, el financiamiento
si tú adjudicas al precio más bajo. ¿Qué significa esto? Que no están pidiendo calidad. Están pidiendo que gasten la plata y que después devuelvan con los intereses. Nada más que eso. Porque si vamos al precio más bajo, y yo presento un presupuesto, como siempre voy a hacer con ejemplos, si yo presento un presupuesto por $84,000 y otro presenta con $89,000 y otro presenta con $80,000, quiere decir que estas empresas han hecho sus precios unitarios y han visto hasta dónde pueden bajarse. Eso después les voy a enseñar cómo, hasta dónde pueden bajarse y hasta dónde no. Y de repente aparece uno con $50,000. ¿Quién se ha adjudicado? Obviamente el $50,000, porque esa es la recomendación de las grandes agencias financieras de financiamiento. Entonces firma el contrato con la empresa que se ha adjudicado con $50,000. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a construir se da cuenta que no va a llegar ni a la mitad de la construcción porque no le va a alcanzar la plata. Sus precios son tan bajos que es imposible que cumpla. Entonces, para cumplir, ¿qué es lo que empieza a hacer? Bajar la calidad. Lo primero, si yo tenía que meter 350 kilos de cemento por metro cúbico, le van a meter 250. Entonces, para que el supervisor no me observe, yo entro en componenda con el supervisor. Y le digo, hazte al loco de las resistencias cilíndricas y vamos a medias de la diferencia. Ese es el rango de la corrupción que existe en este país. Las componendas que se hacen entre los actores que intervienen en una determinada obra. O la otra forma de hacer es que estoy fregado, que no me sale un planillo. Le propongo, en vez de que me pagues 36 metros cúbicos, págame 50. Y de la diferencia, o sea, los 14, vamos a medias. Seguimos con el nivel de corrupción, ¿no? ¿Quién es el que firma las planillas? El supervisor. Entonces, como supervisor tiene que estar comprado para hacer ese tipo de trabajos, y eso es lo que pasa lamentablemente en este país. No se busca calidad, no se busca. Había un sistema que les voy a enseñar más adelante, que era excelente, excelente. Y no sé por qué Carlos Mesa Gisbert lo anuló. Quizá por la presión de los grandes organismos internacionales. Puede ser, estoy queriendo creer eso. Y se llamaba PRMA. Y el PRMA significaba sumar el 30% del precio oficial más el 70% del promedio de las empresas. Y el que estaba por debajo del precio oficial, o mejor, el ubicado en PRMA, ese se adjudicaba la obra. Ahí sí yo puedo exigirle, si estoy de supervisor, puedo exigirle calidad. Porque está saliendo de una realidad. Y ese PRMA significaba precio referencial más adecuado. Entonces, si el precio oficial era 90,000, yo tenía que hacer que se acerque mi presupuesto esté debajito de eso. Pero yo no sé los precios de las otras empresas. Por eso era el 30% del precio oficial más el 70% del promedio de todas las empresas que se han presentado. Entonces, el precio oficial era 90,000 y el inmediato por debajo era 87,500, ese se adjudicaba. Los que estaban por encima de 90,000, a dormir, no tenían nada que hacer en esta licitación. Entonces adjudicaba el que estaba más cerca al precio oficial por debajo. Obviamente que el que eche el precio oficial no lo eche para que se le raje su casa, para que se caiga su casa, lo ha hecho con calidad. Entonces el que está por abajito está obligado también a hacer la misma calidad. Ahí sí puedo exigir. En otros casos no puedo. ¿Alguna pregunta? Por lo menos aplaudan para saber que están al otro lado.
Inge, Sí, adelante. yo vi también que la misma alcaldía tiene, ¿no?, su propio precio unitario y creo que según eso van controlando, creo. Y si el ítem nuevo se pasa de ese presupuesto, creo que no les aceptan, ¿no? O algo así. Lo que sí, tienes toda la razón, pero lo que pasa es de que dentro del rubro de la construcción, por ejemplo, hay muchos artificios que no puedo utilizar. Por ejemplo, yo puedo buscar o puedo dar como supervisor orden de trabajo. O sea, el ítem existe, pero lo que voy a inflar es el precio, la cantidad, no el precio unitario. El precio unitario es inamovible. La estructura de costos no puedo tocarla, pero el cómputo métrico sí puedo tocarlo. Entonces, ¿qué pasa? En el contrato dicen 30 metros cúbicos, por darte un ejemplo. Y yo que he entrado en componenda con el constructor y soy supervisor, eso que te voy a pasar 38 metros cúbicos, pero justificados. Entonces empiezo a falsear las medidas reales. Entonces un muro que tenía 30.2 y yo tengo 30.62. ¿Qué quiere decir eso? Que el que quiera encontrar la falla tiene que volver a medir, tiene que volver a calcular, Entonces, ¿para qué está el supervisor? ¿No es verdad? Entonces, el que ha sido coimado es el supervisor, pero no por el precio no se puede, el precio unitario no cambia. Entonces, si hay el precio unitario, que es parte del contrato, y lo que me está modificando son los cómputos métricos, ya va a existir una variación. A lo que tú dices, real, entre todos los artificios que se pueden utilizar, no se puede exceder ni hacia arriba ni hacia abajo en el 10%. 10% está aceptado por ley. Entonces hemos hablado de un orden de trabajo, pero también puede haber orden de cambio, que es otra forma de, si quieren, de incrementar el presupuesto, controlando el 10% nada más. Todo esto lo vamos a llevar más adelante. Simplemente lo que yo les dije, ya quiero dar un pantallazo total y es importante que sepan dónde están los bemoles, si quieren, que ojalá ustedes puedan empezar a cambiarlos. Yo quise cambiarlos, pero una golondrina no hace primavera, no hace. Ojalá puedan erradicar o disminuir el nivel de corrupción que hay en este pobre país. Es una pena realmente. Y ustedes pueden leerlo, eso no porque yo lo diga. Yo he estado de vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros. Tenía reuniones permanentes con la ABC. Y cuando hacían un proyecto, por ejemplo, el precio oficial era 86 millones. Y se firmaba por 86 millones. Sin embargo, el precio final que se pagaba era 128 millones. Es creo que un poquito más del 10%, ¿no? Sin embargo, se hacen las cosas. No se debería exceder al 10%. Pero de 86 a 128, obviamente es mucho más que el 10%. Pero sí es así. ¿Por qué? Porque en medio ha habido la corrupción a todo nivel, a todo nivel. Entonces, nadie habla, porque el hablar significa terminar comprometiéndose uno mismo. Si es que está en la pomada, obviamente, ¿no? Yo sí lo he visto de cerca. Si quieren les doy un ejemplo. Cuando se hizo el presupuesto del Sillar, se contrató a APIA 21, que era una empresa chilena con socios españoles, y después de mucho bregar y bregar y bregar, sacaron que el precio era de 439 millones de bolivianos. Precio oficial. Nosotros hicimos el presupuesto en la Sociedad de Ingenieros y con los mismos parámetros sacamos que costaba 187 millones de bolivianos. Obviamente que la diferencia era abismal. ¿Qué pasaba? Pasaba que esta empresa OAS, que se iba a adjudicar, mejor dicho, que ya estaba adjudicada antes de que salga la licitación, había ofrecido
financiar una campaña con 100 millones de dólares. Entonces, al presupuesto de 187 millones de dólares, había que sumar esos 100 millones de dólares para que se adjudique OAS, ¿no es verdad? Entonces, la empresa consultora, que era APIA 21, inflaba los precios por un lado. Otro ejemplo que les doy. Decían desbosque y desbroce de apertura de camino de 306 kilómetros, que es el tramo que va entre Villatunari y San Ignacio de Mojos. Tiene 306 kilómetros, exactamente. Pero ¿cómo pueden decir desbosque, desbroce y apertura de camino de 306 kilómetros si desde Villatunari hasta Isinuta, Campamento Parque, ya existía camino? No era pavimentado, pero era camino. Y camino de 8.40 metros de ancho. Ripiado. Entonces, ¿cómo van a cobrar lo que ya está hecho? Ese era otro incremento para justificar los 439 millones de dólares. Y como eso les puedo ir contando más historias. Entonces, ¿por qué los proyectos en Bolivia cuestan hasta 3 o 4 veces más de lo que se ha presupuestado? Porque lo mismo que ha dicho el Evo, ¿no? Tienen que recuperar la plata que han invertido en su campaña, pues. Así funciona ese país. ¿Alguna pregunta? Bien, siguiendo con el tema, aquí hay una serie de datos de Internet que el que quiere utilizarlo los utiliza, por eso se los ha puesto aquí, porque han sido algunos datos que hemos ido sacando de esto para hacer la tesis para la inscripción. Sin embargo, se los pongo aquí porque si uno pone, por ejemplo, metro cúbico o metro cuadrado de contrapiso, por ejemplo, y lo busca en Internet, va a recibir como unos 200 o 300 o 1000 análisis de precios unitarios. ¿Y cuál sirve? Ninguno se va a parecer al otro, ninguno. ¿Cuál sirve? Lo difícil bajar datos de Internet es procesarlos. Eso es lo difícil. Lo mismo que cuando ustedes hacen un cálculo estructural y meten datos a una computadora, sea el paquete que estén utilizando, el SAP, el CIPECAT, el ETAPS, el Advance, cualquiera. Cuando ustedes meten los datos a la computadora y se han equivocado en un dato, por ejemplo, debería haber metido menos 143 y han metido más 143. En otras palabras, en palabras simples, yo les digo, han metido basura a la computadora. Por consiguiente, la computadora también les va a botar basura, porque la computadora no analiza y dice, se han equivocado, éxito, se lo corregiré. La computadora procesa lo que se le ordena. Y muchas veces había errores en el cálculo estructural por una mala introducción de datos. Lo mismo que esto, cuando uno utiliza el Internet y procesa un dato y lo quiere volver realidad, a veces está totalmente fuera de la realidad justamente porque no está bien ejecutado ese precio, o esa indicación, o lo que quieran llamarlo. Bien, la segunda parte que hoy día quería tocar es el sistema de evaluación continua. Yo estoy obligado a poner notas, estoy obligado, justamente para que los que merecen que pasen y los que no merecen que no pasen. Desde ya, tengan la seguridad que si alguien da el examen y da pésimo su examen, yo le voy a poner 5. Por el solo hecho de haber asistido al examen y haber tenido el atrevimiento de ir a dar examen sin haber estudiado nada. Nada. Pero si alguien me saca 100, yo se lo voy a poner el 100, que no sería la primera vez. Ha habido una alumna, Eliana Inti, te lo digo con nombre y apellido, que los 2 exámenes que dio me sacó 100. Los 2.
Y cuando he sido hormigón preesforzado, los 2 exámenes que hemos hecho, incluyendo el proyecto, también me sacó 100. Y yo no tengo por qué no ponerle 100. Al contrario, yo le felicitado públicamente. Entonces, no tengan miedo de que ponen notas bajas. No, yo pongo la nota que merecen. Entonces, si estudian, seguro que van a sacar notas altas. Si no estudian o quieren copiar, van a sacar notas bajas. Y si creen que porque están virtualmente es más fácil porque tienen libro abierto, yo no puedo controlar si están con 10 libros, si están con un ingeniero al frente. No, yo no sé. No estoy viendo yo. No es como en presencial. O sea que el examen se reduce a saber dónde está la pregunta. Desde el momento que les digo que yo tomo examen sobre lo que yo enseño, ahí están las respuestas. En sus textos, en sus cuadernos, en su test para inscripción. El gran problema de la mayoría es de que empiezan a buscar la respuesta por toda la bibliografía que tienen encima de su mesa, porque no saben dónde está la respuesta. Pues obviamente el tiempo es lapidario para eso, porque se va a pasar como 20 minutos buscando la pregunta 1 hasta que por fin la encuentre. Dice, aquí ha listado. ¿Qué tienen que hacer? Solamente copiarla. Ahí está la pregunta, ahí está la respuesta. Pero ya han pasado 20 minutos. Y si en cada pregunta hace eso, obviamente que le va a faltar tiempo, ¿no? ¿Cómo doy el tiempo yo? Después de que elaboro el examen, y lo elaboro generalmente día antes del examen, yo lo soluciono. Y supónganse que yo he tardado 22 minutos en solucionar el examen. Yo a ustedes les doy el doble. Y les digo, tienen 45 minutos para solucionar este examen. Estoy dando un ejemplo nomás. ¿Y por qué no los doy hora y media? Porque la diferencia entre los 45 y los 90 que tendrían que ser es simplemente para que se copien, se pasen resultados por WhatsApp, por teléfono, por lo que quieran. Entonces, la ingeniería se vuelve un carnaval, ¿no es verdad? Porque basta que uno haga bien, que nadie sabe si ha hecho bien o ha hecho mal. De repente ha hecho mal, está haciendo copiar a todos mal. Es lo que decía Eugène Piaget, un gran filósofo, que decía, la mejor forma de aprender es desconfiar de la inteligencia del compañero. Analicen un poquito y van a ver la verdad que estaba diciendo. Entonces, por eso es de que no les doy, yo les digo, hora y media, 2 horas, 4 horas, porque no es para solucionar el examen, es para copiar. Y para eso yo prefiero ponerles a todos 51, ¿no? ¿No es verdad? ¿Para qué me pase el trabajo de corregir si todos los exámenes van a ser igualitos y todos los exámenes van a tener el mismo error? Y eso es ahí donde yo veo cuántas copias ha habido. Porque no puede ser que en todo el examen los mismos errores se repitan de un examen a otro. Es posible. Esa posibilidad no existe directamente, no existe. Entonces yo tenía que ir ajustando justamente los tiempos para evitar que copien. Entonces, ¿quiénes van a pasar? Los que han estudiado y saben dónde encontrar la respuesta. Lo mismo que en mi vida profesional, para mí el buen ingeniero no es el que aprende de memoria las fórmulas. Para mí el buen ingeniero es el que sabe en qué libro buscar esa fórmula. Ese es el buen ingeniero. El otro es un ingeniero memorium y nada más. En cambio, el que sabe dónde buscar quiere decir que ha estudiado y que sabe dónde está la respuesta. Lo mismo que este caso. Bien, para hacer este sistema de evaluación continua, vamos a dividir primero en 2 partes. Vamos a llevar los ítems más representativos de una obra, de obra gruesa. Y es el examen de la obra gruesa. Significa el primer examen parcial, que es el 50%. O sea, si alguien me saca 80, va a tener 80. Pero la ponderación final va a tener 40,
más el porcentaje que saque del segundo examen parcial. El segundo examen, es lo que corresponde a obra fina y temas especiales. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué ha juntado dos? Porque lamentablemente la reglamentación que da la universidad es de que solamente puedo tomar 2 exámenes parciales oficiales. Entonces, yo antes tomaba obra gruesa un examen, obra fina otro examen y temas especiales otro examen. Pero la normativa que existe en la universidad me obliga a tomar solamente 2 exámenes. Yo tomo obra gruesa el primer parcial, donde aquí están, si quieren, empezando a familiarizarse con lo que es la construcción de edificios. Y ya para el segundo parcial llevamos obra fina, que son todos los ítems de obra fina en una edificación, y los temas especiales. ¿Qué son los temas especiales? Los que solamente se aplican en edificios, solamente. Pero el ítem que dice, o la materia que dice construcción de edificios es nominativa. ¿Por qué construcción de edificios no está dentro de la especialidad de estructuras? ¿Por qué no está dentro de la especialidad de sanitaria? ¿Por qué no está en la especialidad de geotecnia? ¿Por qué no está, etcétera, etcétera? No está en ninguna especialidad, pero todos tienen que llevarla. Justamente porque el nombre construcción de edificios es nominativo. Les doy un ejemplo. Si ustedes son sanitarios y tienen que construir un canal abierto para flujo laminar, flujo turbulento, con partial, con vertederos, etcétera, etcétera, ¿cómo van a construir si nadie les ha enseñado cómo se construye? Obviamente que el ítem no es específico, pero cuando ustedes hacen un canal abierto, especifican canal abierto de hormigón armado, canal abierto de hormigón ciclópeo, canal abierto de mampostería de piedra, canal abierto de muros de ladrillo. Ok, tienen la especificación de cuál se va a hacer el canal, pero ¿y cómo se lo hace? Si no han llevado a construcción de edificios, nunca van a poder construir. Por eso mismo es que la construcción de edificios no está abocada a una de las 5 posibilidades que tienen de especialización, o si quieren de perfeccionamiento. Porque ustedes desde 8º semestre dicen, yo voy a ir a estructuras, yo voy a ir a carreteras, yo voy a ir a sanitarias, no, yo voy a ir a máquinas hidráulicas, no, yo que me voy a buscar a geodesia, ¿no? Perdón, geotecnia. Y ustedes se empiezan a encauzar y a dirigir su futuro. Porque yo no creo que en la universidad uno se vaya por ejemplo, a máquinas y en la realidad termine calculando edificios. No creo. Porque si se ha ido por esa rama es porque le encanta la hidráulica. Por eso sí, por ese edificio, por ese lado. Entonces, todo lo que lleven aquí no solamente sirve para edificios, a pesar de que la materia dice eso, sirve para cualquiera de las especialidades que tenga. Y temas especiales sí se refiere exclusivamente a edificios, porque son temas que no voy a poner en una casa, hasta 3 pisos no lo voy a hacer, porque yo para hacer un edificio necesito shafts primero, para llevar por los servicios por esos conductos libres alineados verticalmente. Eso se llaman shafts. La caja de ascensores, los muros de ascensores, no los voy a colocar en una casa de 1 piso ni de 2 pisos. ¿Es verdad? La transmisión de ejes de piso a piso, cuando yo estoy hablando de 2 pisos, es fácil copiar el eje de abajo al de arriba. Pero estoy construyendo un edificio de 20 pisos. ¿Cómo yo copio el eje que está en el piso 20, para garantizar de que mi columna no se ha movido? ¿Cómo? Eso se llama transmisión de ejes de piso a piso. Y eso no lo voy a hacer en una casa de 1 piso o en una casa de 2 pisos, ¿no? Es más sencillo, ¿no? Yo hago punto adelante, vuelta a campana y subo directamente y marco el eje.
así de fácil. Pero en 20 pisos no puedo hacer eso. A eso se refiere esto de aquí. Y la normativa me dice que si yo he aprobado estos dos exámenes, obra gruesa más obra fina y temas especiales, ya he vencido la materia. He vencido, pero no me dice que sé. Obviamente la nota es la que dice si sabe o no sabe, porque el que vence con 51 definitivamente está yendo a la mediocridad, pero no sabe construir un edificio, no sabe. Y si se dedica en su vida profesional a eso, puede ser un fracaso total. Y lo que hablábamos de las oportunidades, de las ofertas y las demandas, también inciden en esto. Por consiguiente, les recomiendo, estudien. Pero estudien para ustedes, no para mí. Nadie estudia para mí. Si alguien me saca 100, ¿ustedes creen que voy a saber más? No. Voy a seguir sabiendo lo mismo. Y si alguien me saca 5, tampoco voy a saber menos. Voy a seguir sabiendo lo mismo. Con esto les quiero decir, no están estudiando para mí. Están estudiando para su futuro. Bien, los que no han aprobado en estas dos posibilidades tienen derecho al examen final. La normativa del examen final dice que un alumno puede entrar al examen final sin haber dado ni el primer parcial, ni el segundo parcial, ni haber asistido a clases. Yo no creo en milagros, no creo. Una primera posibilidad es de que está jugando la lotería, ¿no? Se está presentando al examen final, a ver si por una de esas cosas de la vida venzo sin saber nada. Uno, porque he podido copiar del compañero, y por suerte ese compañero sabía, entonces he copiado bien, porque si no sabía, he copiado mal. Entonces voy a aprobar la materia, pero no sé nada. La otra posibilidad es, que me lo han dicho a mí, es, yo ya he llevado la materia con él, y él me ha tirado. Entonces yo no necesito ir a clase, no necesito dar examen, directo al final. Se están engañando. Porque no se han aplazado porque el docente es un maldito, o porque le tiene bronca. Se han aplazado porque no saben la materia, así de clarito. Y si no saben la materia, entonces empiezan a estudiarla, desde el primer capítulo hasta el último. Obviamente los resultados están a la orden del día. Los que hacen eso no aprueban, pues, y no porque no quiera yo, sino porque sus exámenes dicen exactamente la nota que debo poner. Y por último, tienen examen de segunda instancia, donde la nota mínima entre los dos primeros debe ser 26%. Aquí necesito hacer una interrogante con ustedes. Si un alumno que ha llevado todita la materia, obra gruesa, obra fina, no ha vencido en los dos, se aplaza en el examen final, ¿va a aprobar a la semana con segunda instancia? O sea, va para ser una hada madrina que la va a iluminar y le va a hacer aprobar. No, no. Y no porque yo lo voy a buscar aplazar. Él solito se va a aplazar. No necesito ayudarle yo. ¿Alguna pregunta? Se han quedado muy callados. Ingeniero. Sí, adelante. Presenciales. Bien. Nosotros hemos mandado justamente una encuesta a los docentes donde queremos dar clases presenciales, queremos dar talleres presenciales o no, queremos dar laboratorios presenciales o virtuales, o queremos dar directamente presenciales. Nos han mandado la encuesta. Y yo he estado leyendo la encuesta porque sabía que entregarla hasta hoy día a la 1:30. Y esta mañana yo tuve un poco de tiempo y empecé a leer la mayoría. Adivinen cuál ha sido el resultado. No definitivo, porque no soy yo quien va a calificar eso. Yo simplemente quien sacó una estadística. El resultado es que todos están yendo por las clases virtuales.
menos los que tienen laboratorio o taller. Porque obviamente, ¿qué laboratorio van a hacer en sus casas virtualmente? Ninguno. O un taller que tengan de resistencia a materiales, digamos. Lo van a hacer en su casa. Van a romper probetas en su casa. Van a mezclar en su casa. No. Entonces, los que tienen talleres y los que tienen laboratorios han puesto presencial, pero con límite de alumnos. Yo no sé cómo harán eso. No sé. En mi caso, por ejemplo, si yo tuviera que dar presencial y tuviera un taller, límite de alumnos sería para la hora que yo tengo, 10 alumnos máximo por clase. Y si tengo 240 alumnos, quiere decir que necesito 24 clases para llevar eso, ¿no es verdad? ¿Con qué tiempo voy a hacer eso? Eso será para los docentes que no tienen mucho aforo en la clase. No hay supernumerarios. Esa es una de las cosas que a mí me llama la atención. Que en 10º semestre, la materia de hormigón preesforzado, haya 80, haya 120 alumnos. No puedo creer que en 10º semestre haya semejante cantidad de alumnos. No puedo creer. Y tampoco puedo creer que en construcción de edificios haya 340. Tampoco puedo creer. Cuando yo empecé a dar clases, tenía máximo 20 alumnos. Máximo. Que es el número razonable. Hoy en día tengo 340. ¿Saben qué pasa? Con las clases en presencial se notaba más que nada. Mis aulas no son para más de 80 alumnos. Y daba la casualidad que daba la clase y sobraban asientos. Pero estaban inscritos 140. Grupo 1 y grupo 2, sumando a los dos. Pero en un solo grupo tengo 140 y mi aula es para 80 y están asientos vacíos. ¿Qué quiere decir? Que ni el 50% asiste a clases. Pero en exámenes está reventando el auditorio. ¿No es verdad? Porque los 340 estudiantes están ahí, pensando que con milagro van a pasar de curso. Esa es la realidad. Entonces, con esa cantidad de alumnos, es imposible que yo haga clases presenciales. Imposible. Quizás, eso lo voy a ver, la entrega de proyectos sea presencial. Quizás. Porque en el sistema antiguo yo no podía recoger proyectos, porque no podía salir de mi casa para evitar el contagio, y otro porque los alumnos no estaban en Cochabamba. Habían alumnos que son de las provincias y sus proyectos los hacen ahí en sus provincias, o de otras ciudades. De Tarija hay muchos que vienen a estudiar aquí. Entonces, el decirles, mañana voy a recoger proyectos, ponía en serios aprietos a todos los que no están en Cochabamba. ¿No es verdad? Entonces, para evitar eso, tenía que hacer entrega de proyectos virtuales y defensa de proyectos virtuales en hormigón preesforzado. Y en construcción de edificios también, que es lo que vamos a hablar enseguida. Entonces, a mí me es un poco difícil decir voy a hacer este tipo presencial en este caso. Lo más seguro es que no. Pero de las encuestas, y les digo que el 80% ha puesto, no existen medidas de bioseguridad en la universidad. Creen que poniendo un fumigador en la puerta de la Jordán están preveyendo el contagio. Las aulas no tienen una ventilación adecuada. Si alguno va usted a la 617, que es donde yo paso, hay una ventana. Pero si quiero que entre aire, tengo que romper el vidrio. No tiene un extractor, no tiene una patiente, la puerta está ahí al otro lado. En esas condiciones, los estoy invitando a ustedes a que todos nos contagiemos y nos fuguemos del planeta Tierra. No se puede pasar clase así. La universidad en estos 2 años debió haber tomado las prevenciones y adecuar las aulas a hacerlas
dio seguridad. No lo ha hecho. Fíjense, cuando usted entra a la universidad, ¿dónde los controla? En la Jordán. Les hacen pasar por un túnelcito donde les botan un poquito de líquido y de ahí dibujo libre. Vayan donde quieran, hagan lo que quieran, reúnanse donde quieran. Si quieren, no utilicen barbijo. Así no se puede pasar clases presenciales. No se puede. La universidad tiene que tener un poquito de conciencia y empezar a garantizar que tanto docentes como estudiantes están protegidos ahí adentro y no que es un foco de contagio. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud más? Bien. Todo claro. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, nadie tiene interrogantes, entonces vamos a quedar aquí.